creyentes por la aplicación de la palabra de Dios, las verdades de Dios. Eso es al centro de todo lo que nosotros hacemos aquí los domingos. Cuando la verdad es centro de todo lo que hacemos. Y si te das cuenta, eso es verdad. Nosotros leemos la verdad en la lectura. Nosotros oramos la verdad en nuestra oración. Nosotros cantamos la verdad. Así es como nosotros escogemos los cantos. Y nosotros predicamos la verdad. La verdad. Y así es como Dios produce en nosotros los resultados espirituales que Él quiere. Porque como vemos en Mateo 16, Dios es el que edifica a su iglesia. Él edifica a su iglesia. Y la verdad es al centro de todo lo que nosotros hacemos. Así el propósito de reunirnos cada domingo es para exaltar a Dios y la edificación de la iglesia. Y tienen que entender esto, no es para evangelizar. No es para evangelizar. Venimos para exaltar a Dios, venimos para adorar a Dios y eso nos hace crecer en nuestro amor por Él y en el entendimiento de quién es Él y eso nos motiva a hablar de Él a otros y a evangelizar. Nosotros nos reunimos, adoramos a Dios, crecemos en amor por Él, nosotros queremos hablar de Él, nosotros salimos de este lugar y con ese propósito que nosotros hablamos de ese Dios que estamos adorando y de ese Dios en quien nosotros estamos creciendo conocimiento de Él. Estamos edificados, equipados como creyentes para comunicar la palabra de Dios y eso nos prepara para salir con este mensaje. Pero el propósito que nosotros nos reunimos es para exaltar a Dios y la edificación de sus santos, para que después salir a evangelizar en nuestras vidas. Y en todo eso es el centro de todo, es la comunicación de la verdad. La comunicación de la verdad. Y todo lo que nosotros hacemos aquí es con ese fin de esos dos propósitos. Exaltar a Cristo Jesús, exaltar al Señor y edificar a los santos. Y realmente nuestro propósito los domingos en nuestro servicio de adoración no es para los incrédulos. Eso no quiere decir que no vamos a extender nuestro amor a los que todavía no conocen al Señor. No, eso no quiere decir eso. Sí queremos alcanzarles con nuestro amor y queremos que ellos sepan que estamos agradecidos a Dios que ellos vienen, que están aquí. Pero es cierto que van a venir. Van a venir, ¿por qué? Porque nosotros los vamos a traer. Estamos evangelizando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a gente con que trabajamos. Estamos evangelizando y los vamos a traer al servicio. Sí van a venir. Queremos que oyen la verdad, porque fe viene por ¿cómo? Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero el propósito del servicio de adoración no es para ellos, es para los santos. Luego salimos con el propósito de evangelizar. Nuestro propósito aquí, si alguien ¿por qué vas a la iglesia? Es que nosotros venimos para adorar a nuestro Dios, como dijeron al principio, exaltar a Cristo Jesús y para ser edificados. Prepararnos, equiparnos para la obra del ministerio, para preparar a los santos. Y vimos la vez pasada que en muchas iglesias carismáticas usan métodos para atraer al incrédulo. Ellos
hacen sus servicios con luces, con videos, con el tipo de música, con la danza, con entretenimiento. Sacan lo que es ofensivo. No hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, de la sangre, no hablan del infierno. Hacen un mensaje bien cortito para que no se aburre la gente. Todo eso para que se sientan cómodos, para que puedan regresar. Y creen que con eso van a ganarlos para el Señor. Con el show, con los milagros, con el entretenimiento. Hacen todos los métodos en su servicio de oración para el incrédulo. Y lo que vamos a ver aquí es que eso no es el método correcto. Ahora, este es el segundo parte del mensaje que llamé madurez, que es de versículo 20 a 25, porque eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios que tienen que madurar. Él les está diciendo. Y aquí en los últimos dos pasajes, en versículos 24 y 25, vemos qué pasa cuando no tratas de llamar la atención en el servicio de un incrédulo o de los incrédulos, con lo espectacular, con el entretenimiento. Eso pasa cuando no tratas de cambiar tu servicio para ser entretenido por el incrédulo. Y vimos la vez pasada en versículo 23, está hablando que cuando toda la iglesia se reúne. Él dice 23, toda la iglesia se reúne y todos hablan lenguas, entran en un endocto. Eso es alguien que no es estudiado o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? ¿Qué pasa cuando en Corintios, los corintios ponen el énfasis en las lenguas, en su servicio, en que todos están en un desorden, hablando lenguas, llamando atención a sí mismo, apatallando su don de lenguas, porque querían verse más espectacular, más espirituales. Y como ya hemos estudiado, eso es un mal uso, un abuso del don de lenguas. Lo están usando mal. Ya hemos estudiado de lo que es el don de lenguas, que era un don temporal, donde la persona puede hablar un idioma que nunca estudió, nunca aprendió. Es un don sobrenatural, temporal, que es un don que es un don de confirmación y se usa en tiempos específicos donde alguien puede entender la lengua o donde hay un intérprete para que haya edificación y entendimiento. Vimos todo eso en nuestro estudiar. Si no has estado aquí, puedes ver los podcasts, pero nosotros ya sabemos y entendemos el don de lenguas. Era un don usado antes que el canon de las escrituras fueron completos, y es un don que no está en operación hoy en día. Unos van a decir, pero yo veo hablar en lenguas. Sí, la manifestación, lo que hoy se ve en cuanto a este don, es un falso manifestación y no el verdadero bíblico don de lenguas. Pero aquí los corintios estaban abusando el don, porque lo estaban exaltando este don en un lugar en su adoración que no debería estar haciendo, como algo espiritual, algo que llamaba la atención, apantallaban el don. Y todo eso era un mal uso, porque en hablar en lenguas, cuando nadie estaba realmente recibiendo edificación, está mal. Y nosotros hemos visto eso desde el versículo 1 del capítulo 14 hasta aquí que llegamos al versículo 20. Los primeros 25 versículos realmente está hablando de eso. Mal uso de este don, porque no hubo edificación. Y vimos en versículo 23 que en vez de seguir las reglas o dirección
que Dios ha puesto para el uso de lenguas lo estaban usando mal. En versículo 22 dice que así que las lenguas son por señal. Son por señal. En versículo 23 está hablando de la iglesia cuando se reúne. Eso es el contexto. Pablo dice en versículo 19, yo prefiero en la iglesia. Estamos hablando de en la iglesia. En la iglesia. Eso es el contexto. Y dice, si todos están hablando en lenguas, si todos están apatallando su don, sin que haya alguien ahí, dice que son locos. ¿No dirán que estáis locos? Y aún si hablan, alguien ahí habla la idioma. Y como vimos la semana pasada, puede ver que están hablando lenguas, nadie está siendo edificado, nadie está entendiendo. Entra un incrédulo que sí habla la idioma, va a decir, ¿y por qué todos aquí hablan en el griego? Y aquí están hablando esta lengua que yo entiendo, pero ellos no. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido para su servicio. Están locos. Ahí es donde digamos, en el versículo 20 dice, hermanos, no seas como niños de modo de pensar. Él está diciendo, hay que madurar, sino ser niños en la malicia. Lo que él está refiriendo en el uso de los dones en la manera egoísta, ahí es donde debe ser niños y no practicarlo así. Y luego dice, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar, en tu entendimiento. Tiene que estar exponiendo para entendimiento y recibiendo como entendimiento. Versículo 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios, hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y nosotros vimos esta cita de Isaías 28, donde él cambia poco las palabras de esa escritura para dar sentido aquí. Él está hablando, el profeta, de la idioma de Asiria. Por su rebeldía, ellos fueron llevados cautiverios y la idioma era señal. Hablar lengua tartamudo, dice en 28:11, y era un señal, era una obra divina de Dios contra la rebelión del pueblo. Cada vez que ellos oían este idioma, pensaban que Dios está haciendo algo. Entendía que Dios está haciendo algo por su rebeldía, un señal, y por esa razón dice en versículo 22, las lenguas son por señal, y luego dice por señal, no a los creyentes, no es señal para los creyentes, dice aquí, la profecía es para los creyentes, porque comunica verdad que edifica y lo entiende. ¿Okay? Eso es. Las lenguas son por señal a los incrédulos que Dios está haciendo algo ahí, que es una actividad divina de Dios, como dice en el contexto de versículo 22. Es señal, versículo 21, cuando cita Isaías. Y como vimos, Pablo dice esto en versículo 18. Es interesante que él habló lenguas. Yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él está diciendo esto porque ellos no entendían, ellos no sabían que él hablaba más que todos lenguas. Él dice, pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde es que hablas lenguas más que todos? Y eso es, no en la iglesia, pero en sus viajes misioneros. En el evangelismo, ¿a quién evangeliza? A los incrédulos. Habla lenguas, señal, milagro para llamar la atención y él da el mensaje de salvación. Él habla más que todos
Y por eso dice, hay un desorden en versículo 23 en cuanto a ustedes y el uso del don, porque van a pensar que están locos. Locos. Ahora versículo 24 dice, pero. Esto es un contraste fuerte. Pero si todos profetizan, y habla a todos los que están participando en el servicio. Y nosotros ya hemos dado el sentido de esa palabra profetizan, es proclamar la palabra de Dios, proclamar los misterios de Dios, proclamar las verdades de Dios. Aquí dice, versículo 24, si todos profetizan, eso es, todos los que están participando están profetizando, no en lenguas, están exponiendo la palabra de Dios. Si todos proclaman la palabra de Dios, las verdades de Dios, dice, y entra algún incrédulo o indocto. Entra. Por todos es convencido. Otra vez, cuando dice todos profetizan, por todos, el todos quiere hablar, está hablando de todos los que están participando en el servicio y exponiendo. Como aquí unos oran, unos leen la escritura, unos predican, todos estamos hablando, proclamando la verdad de Dios. Y por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Y qué pasa? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Lo que está diciendo es que si hay profecía, si la palabra de Dios es expuesta en el contexto de la iglesia, como vimos, en la iglesia yo prefiero, versículo 19, cuando se reúna en un solo lugar la iglesia, versículo 23, el contexto. Y él está diciendo, si hay profecía, si la palabra de Dios es expuesto en el contexto de la iglesia, en la idioma de la área, que va a haber resultados. Va a haber resultados. Y en estos dos versículos podemos ver 6 resultados, 6 cosas que pueden ocurrir aún entre un incrédulo que llega a la iglesia, aun cuando la dirección del servicio es adoración y edificación y realmente no para el incrédulo. Es para exaltar a Cristo y edificar a los santos. La profecía, la palabra de Dios es tan poderoso en salvación que esto puede ocurrir cuando la verdad es comunicado con claridad. Tremendo. La primera cosa, el primer resultado mencionado aquí es convicción. Versículo 24 dice, si todos profetizan y algún incrédulo entra, por todos es convencido. Eso habla de ser convencido de su pecado, una convicción del pecado. Ahora, ¿cómo es que uno llega a tener una convicción de su pecado? ¿Por un testimonio? ¿Por ciertos cantos? ¿Por una danza? ¿Por unos videos? No. Esta convicción de pecado viene por la obra del Espíritu Santo en la vida del incrédulo. El Espíritu Santo convence al mundo de su pecado, de su justicia y de su juicio. Si vamos a Juan capítulo 16, lo que leyó el hermano al principio. Juan capítulo 16, versículo 8. Aquí dice Cristo Jesús,
que esto era lo que el Espíritu Santo hará cuando Él lo envía, cuando Él viene. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad que conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, quien es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, da convicción, reprende al mundo de su pecado, de justicia y de juicio. Y dice pecado, de pecado, versículo 9, por cuanto no ha creído en mí, justicia por cuanto voy al Padre y no me verá más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el que convence al mundo del pecado? Esta convicción de pecado viene por el Espíritu Santo. Por esa razón sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en este incrédulo indocto que llega a este servicio. ¿Por qué? Por la profecía, por la exposición de la verdad. Interesante. ¿Y cómo lo hace? Toma la verdad de Dios. Convence el mundo del pecado, justicia, juicio. Y eso es lo que está pasando aquí en este servicio por la profecía, por la comunicación de la verdad, con claridad. Aquí está esta persona, oye la palabra de Dios, hay convicción en su corazón, está consciente de la presencia de Dios. Y esta operación del Espíritu Santo en su corazón y el sentido de culpabilidad de pecado, como dice en Hechos capítulo 2, después del primer mensaje del apóstol Pedro, dice en 2:37 que después del mensaje de Pedro, que en el día de Pentecostés se compungieron de corazón. Sienten el cargo de su pecado. Pablo dice que cuando la verdad de la palabra de Dios es expuesto, eso trae convicción. Y si eso es lo que Dios en su soberanía hace, va a hacer en el corazón de una persona. Hay convicción. Eso es, y tienen que entender, eso es, si Dios en su soberanía quiere hacer eso en el corazón de la persona. El primer resultado de la profecía que está en este versículo 24 es que hay convicción del pecado. La segunda cosa, hay una examinación. Dice, por todos los que están hablando, por todos es juzgado. Juzgado. ¿Qué es esto? Es juzgado. Es que hay esta convicción en su corazón que le lleva a esta investigación. Juzgarse a sí mismo. Esta examinación de quién es Él. Y de qué eso es lo que está pasando aquí. Y va más allá de la culpabilidad. Sentir, va a escudriñarse. Juzgar viene por la palabra de Dios. Se siente esta examinación y se está probando. Está mirando. Es como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 que vimos. Versículo 14, lo vimos la semana pasada. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando uno habla de las cosas de Dios a un incrédulo, a un hombre natural, no lo puede percibir. Es como hablar a un muerto, porque no entiende las cosas de Dios, porque se disciernen espiritualmente. Es lo que está diciendo aquí. El hombre natural no los puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ese es el juicio.
examina. Examina, porque el espíritu, cuando dice el espiritual, quiere decir que alguien que nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo. No alguien que es muy maduro en la fe, no. El espiritual es alguien que nació de nuevo. Esa persona comienza cuando en este proceso está juzgándose, una examinación. Ya cuando Dios hace la obra, ya puede juzgar. Puede entender lo espiritual. Y eso es lo que está pasando aquí. Como el ladrón en la cruz. Cuando dice a Jesús en Lucas 23. En Lucas 23, versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado les injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Uno le estaba maldiciendo. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Ahora este ladrón en la cruz comienza a juzgar las cosas. Antes él estaba también insultando a Cristo Jesús, pero ahora él está juzgando. Él está diciendo, wow, ¿no temes a Dios? El ladrón está examinando la situación. Mirando las cosas, Dios está haciendo su obra en él. ¿Ni temes a Dios? Y aquí dice por todos, es convencido por todos, y esto, como dije, es cada profeta que está exponiendo, hablando, es convencido por todos y está examinado. Esa examinación viene por todos los que están hablando, le están pegando. Muchas veces que he predicado, la gente viene, ¿quién te habló de mí? ¿Por qué? Porque ese mensaje fuera directamente a mí. No, es que la palabra de Dios lo está juzgando y ahora está entendiendo. Por todos. Y esta persona llega a convicción, examinación, que le lleva a entender que él entiende que un día va a dar cuentas a Dios. Él dice, ¿no temes a Dios, el ladrón? Que por el hecho de su vida, él va a dar cuentas a Dios. Y eso es un sentir a no tener esperanza. Que no hay esperanza en sí mismo. Que no hay nada en él que puede hacer entendiendo la condición en que él está. El ladrón dice, ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Estamos en una situación donde no hay salida. Donde no hay salida. Y no temes a Dios. Y de eso hay un sentir que no hay esperanza. No hay nada en él que puede hacer. Esto es donde te lleva el Evangelio. El Evangelio uno halla, porque en el Evangelio uno halla la respuesta, la esperanza. Y es interesante que la profecía puede tener un impacto como esto en un incrédulo. Y uno le dice, pero esa contradice, que no vimos que la profecía no es para los incrédulos, es para los creyentes. Eso dice en el versículo 22. Que la profecía es para quién, es para los creyentes, no los incrédulos. ¿Qué? ¿Hay contradicción aquí? No. Esto se lleva a cabo en la iglesia. Y entra este incrédulo que cuando uno entra en la iglesia y mira orden,
Mira orden, está mirando cómo los creyentes están respetando uno al otro. Uno ora, uno lee la palabra, uno predique, amándolos los unos a los otros. Hay un orden. En vez de todos queriendo apantallar su hablar en lenguas y todo eso. No, hay un orden y vamos a ver eso después. Y en oír esta verdad divina de Dios, en oír la palabra de Dios, eso también puede tener un efecto en un incrédulo. En la iglesia es para los creyentes, para la edificación de los creyentes. Pero si entra un incrédulo, la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación, el evangelio. Y lo oye. Y lo oye. Sí es para la edificación de los creyentes, pero es que Dios puede usar la misma verdad que es predicado en la iglesia para los creyentes en la vida de un incrédulo. Primero hay convicción, vimos. Luego hay examinación. El tercer resultado hay manifestación. Manifestación. Que él entiende su propia persona, entiende su condición. Aquí dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Wow. Convicción, examinación y luego manifestación. Está entendiendo los motivos e intenciones de su corazón por la palabra de Dios proclamado. Wow. Es que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo una obra en el que puede ver su corazón engañado. Engaño, el engaño de su propio corazón. Como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ya muchos conocen este versículo. Eso es lo que está pasando por la palabra de Dios. Dice, porque Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso es lo que está pasando. Ahora, este incrédulo, este indocto, se está mirando cómo realmente él es. Cómo es su corazón engañoso. Y como Dios lo ve. No solamente como él es, pero así es como Dios lo ve. ¿Y cómo llega ese conocimiento a él? Por la profecía de la palabra de Dios, la proclamación de la palabra de Dios. Por eso nuestro propósito los domingos es exaltar a Cristo, edificar a los santos con la palabra de Dios, con las verdades de Dios. Porque aun si un incrédulo está aquí, puede ser penetrado por la palabra al punto que lo oculto de su corazón se ha manifestado y entiende cómo está él delante de Dios. ¿Cómo es que Dios lo ve? ¿Qué es su condición? Lo ve. Mira el ladrón otra vez. Dice en versículo 20, respondió, ahí está examinación. Dice, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición? Y luego viene manifestación. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Por nuestros hechos, esto es lo que nosotros merecemos. Hay esa manifestación. Mas ningún mal hizo. Hay en ese ladrón primeramente la examinación y luego aquí está la manifestación. Yo merezco lo que estoy recibiendo. Y todo esto produce ¿qué? Arrepentimiento. Un deseo de buscar a Dios.
Y eso es lo que está pasando aquí. Arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 25. Y así postrándose sobre el rostro. Wow. Por la convicción del pecado que lo lleva a la examinación, llega a la manifestación de quién es Él delante de Dios, lo lleva a postrarse sobre su rostro. Se humilla delante de Dios, entiende su corazón. Como dice Mateo 5:4, bienaventurado el que llora. Está llorando por su condición. ¿Llora por qué? Porque ya entiende que aparte de la obra de Dios por su condición, se humilla, se arrepienta de la persona que Él es y se postra delante de Dios pidiendo ayuda. Ayuda. Hermanos, esto es necesario en la obra de salvación. Entender tu condición y arrepentirte de esa condición en humildad. Es como el publicano en Lucas capítulo 13. Perdón, Lucas 18, versículo 13. Mira lo que dice ese publicano. Dice, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Eso es lo que vemos aquí. Con este incrédulo que entró en este servicio de adoración. Lo que vemos aquí. Hay convicción, luego hay una examinación, luego hay una manifestación de quién es, luego un arrepentimiento postrándose sobre su rostro. Y eso lleva a ¿qué? Adoración. Wow. Postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Adorará a Dios. Por la palabra predicado, Dios se revela a esta persona y al mismo vez muestra a esta persona quién es delante de Dios. Esta persona ahora entiende su corazón, reconoce la presencia de Dios y en el entender la presencia de Dios y quién es Él, y lo que Dios ofrece a este pecador incrédulo, se inclina en arrepentimiento y adorar a Dios. El Dios que ahora conoce. Wow. En un instante llega salvación a este incrédulo. Hay esta adoración y conocimiento que tomó control de su alma por el Espíritu Santo y ahora puede juzgar todas las cosas, como dice 1 Corintios 2:15, porque se juzgan espiritualmente y puede ver Dios. Bienaventurado el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso ocurrió a este hombre. Wow. Dios limpia su corazón y se acerca a Él en comunión. Convicción, examinación, manifestación, arrepentimiento, adoración, y hay un resultado más. Uno que muchos se olvidan. Dice aquí, versículo 25, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Tremendo.
que tanto fue su vida cambiado en llegar a este lugar, es que lo tiene que proclamar, lo tiene que decir, lo tiene que compartir. Lo que pasó en este lugar, él lo tiene que hablar. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que él ve. Él tiene que declarar: Dios está en este lugar. Dice: verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto me pasó a mí. Esto es lo que pasa a una persona que ve por primera vez que Dios, el Espíritu Santo, está ahí. Aquí él entró un incrédulo y ahora llega a ser un testigo. Y no solamente hay. Yo creo que salió de ese lugar y dijo: man, yo soy un hombre cambiado. Así es como nosotros podemos ver que alguien es cambiado, porque no lo puede detener. Ríos de agua viva, dice Jesús. Tenemos que hablar de lo que Dios hizo en nosotros. Él cree, y ahora, como dice en Romanos 10:10, cree, con el corazón se cree, pero la boca se confiesa, se proclama. Ahora regresamos a lo que dije al principio. ¿Qué hace la iglesia cuando se reúne? Exalta a Cristo y edifica a los santos con las verdades de Dios, orando la verdad, leyendo la verdad, cantando la verdad, predicando la verdad. Y con eso, hermanos, hay claridad del mensaje, hay entendimiento, hay edificación, hay crecimiento y a veces, hermanos, por la voluntad de Dios, hay salvación. Si entra un familiar, amigo del trabajo, alguien que estamos evangelizando, Dios puede hacer la obra en ellos por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Por esa razón, muchos de nosotros decimos: esta es una cita divina, porque tú estás aquí, el incrédulo. Qué tremendo. Padre, gracias te damos, Señor, por la obra que podemos ver aquí, Señor, claramente. Un incrédulo entra y están haciendo lo normal que hace una iglesia que te ama. Estamos exaltando a Cristo Jesús, entregados a la verdad. La iglesia, columna baluarte de la verdad, exponiendo la verdad, cantando la verdad, orando la verdad, leyendo la verdad. Y como vimos en Romanos 1, eso es el poder de Dios para salvación. Y hoy en día yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que ha escuchado aquí, que Dios le hizo esa convicción en su corazón, esa examinación, esa manifestación, que llega al arrepentimiento, Señor, y adorar al Dios único y verdadero. Sabemos que fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y es una obra soberana de ti. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en lo que es tus propósitos para la iglesia cuando se reúne. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver que Dios escoge para entenderlo. Y eso tenemos que entender. Ahora, hermanos, tengo una